A inicios de los 90 los salones recreativos explotaban, pues los que crecieron en esa época querían emprender feroces travesías en las máquinas de arcade para dar con Bison si jugabas Street Fighter 2 o Shang Tsung si lo tuyo era Mortal Kombat. Esta fama no podía ser desaprovechada, pues las empresas que fabricaban estos juguetes sabían del boom de estas franquicias. Por eso plasmar en plástico a los ídolos de los juegos de lucha de esa época era una buena idea, pues desde que los títulos mencionados vieron la luz, su popularidad ha ido en aumento, trascendiendo generaciones y evolucionando a nivel visual con el paso del tiempo. El avance en gráficos también fue un avance en plástico, ya que desde sus inicios todo el merchandising era enfocado a los niños de esa época, pero esos niños, al igual que los juegos, crecieron. Por eso desde el siglo XXI, las figuras dejaron de ser vistas como juguetes para ser parte del coleccionismo adulto, un hobby entretenido, nostálgico y a la vez caro. Así como hemos hablado de la evolución de juegos y personajes, hoy hablaremos de la evolución de figuras de acción de esas franquicias desde los 90 hasta la actualidad. Varios vimos ese militar presentando a los guerreros del momento, pues Hasbro reutilizó moldes existentes de G.I. Joe para producir una sublínea de Street Fighter 2. Cada figura venía con accesorios y características de acción. Algunos contaban con resortes para replicar algunos movimientos. Es así como ya podíamos tener el roster más famoso de Capcom alojado en algún rincón de nuestras habitaciones. Los vehículos G.I. Joe fueron repintados para incluir una versión Champion Edition de algunas figuras. Es así como podíamos ver a Blanka, Chun-Li, Guile y hasta el infame Bison manejando uno de esos tan famosos transportes. Pero G.I. Joe no solo le prestó atención a los luchadores callejeros, pues la saga del dragón también estaba dando que hablar. Entonces los moldes de Snap Age y Scarlet fueron reutilizados para crear a Johnny Cage, Raiden, Liu Kang y compañía. No contaban con los vehículos de Street Fighter, pero sí con algunos accesorios relacionados a los personajes. Así que antes de SNK vs Capcom, Marvel vs Capcom, Tekken vs Street Fighter y Mortal Kombat vs DC Universe, Hasbro hizo posible lo que sería el primer crossover de estas franquicias. El lanzamiento de las películas tanto de Street Fighter protagonizada por Van Damme y Raúl Julia en 1994 y la de Mortal Kombat con las impecables actuaciones de Robin Shou, Christopher Lambert y el fallecido Kari Hiroyuki, película que salió un año después de la de Capcom, nos dejaron buenos recuerdos en pantalla. Y a Hasbro le dejó la idea de lanzar una línea de figuras de sus respectivas pelis, haciendo que los niños de la época, además de pedirle a sus padres que los lleven a los blockbusters para adquirir las cintas donde participaban sus personajes favoritos, también querían ir a las jugueterías y así llevar a sus héroes a casa. Mortal Kombat Trilogy llegó a las consolas en 1996 y con eso Toy Island lanzó una línea de figuras relacionadas a este videojuego. Envueltas en hermosas cajas con el fondo característico donde encontrabas a los principales miembros del roster en sus empaques, que además traían las armas de accesorios, regalando hermosas piezas de 5 y 10 pulgadas con diferentes detalles que su predecesor. Y en la búsqueda de seguir explotando los videojuegos que recién salían al mercado, Toys Biz, que ha producido piezas de culto relacionadas a Marvel, aprovechó el crossover que tuvieron con Capcom, capitalizando ese furor de los arcades. En paquetes de 2, con un personaje de cada franquicia y un diorama de fondo, llegaron esos emparejamientos con figuras que medían de 5 a 6 pulgadas. Y es aquí donde los amantes de los cómics y videojuegos no nos podíamos resistir a adquirir uno de estos pads. Para el nuevo milenio, el coleccionismo era algo muy común, pues los ochenteros y noventeros ya habían crecido. En el mercado las figuras bootleg eran cada vez más comunes. Quizás no eran muy detalladas, pero sus precios estaban al alcance de nuestros bolsillos, y el factor nostalgia hacía que no sea muy difícil que nos encariñemos con ellas.
Sota Toys empezó a ganar más notoriedad con su línea sacada de Street Fighter por el 15º aniversario. Este lanzamiento las ubicó como una de las figuras más solicitadas a inicios del siglo XXI. Y en 5 series o rounds nos traían a nuestro querido roster de luchadores callejeros, desde los más populares hasta las creaciones más recientes en esa época. El esculpido era mucho mejor que sus predecesores, los accesorios iban acorde a los personajes, y esas cajas que protegían a las figuras golpeaban el corazón nostálgico de los niños noventeros que estaban entrando en la adolescencia. La extinta Infinite Concept sacó a la luz una línea de Mortal Kombat. Quizás no era tan extensa y no contaba con los queridos Johnny Cage, Jax, Kitana y Raiden, pero sí con Liu Kang y los icónicos Scorpion y Sub-Zero, que para esas fechas sus índices de popularidad aumentaban cada vez más. Los otros que llegaron en esta primera y única serie fueron Sonya Blade, Mileena y Shang Tsung. NECA, una marca ya consolidada, lanzó una colección de figuras articuladas de 18 centímetros en promedio, pues solo teníamos a Ryu, Ken y Crimson Viper. Recién en la serie 2 llegaron Guile, Akuma y Chun-Li, algunos con trajes alternativos, y Guile tenía el atuendo de Charlie. Pero la marca que realmente se lució fue Store Collectibles, con varias licencias, no solo Street Fighter y Mortal Kombat. Con figuras muy detalladas en escala 1:12, con diversos accesorios que podían hacer cambiar las expresiones de nuestros héroes y con múltiples puntos de articulación con los que podíamos posarlos en diferentes formas, que los hacían lucir a lo grande en nuestras vitrinas. Con nuestros personajes de Street Fighter 2 y 5, con el esculpido tan genial de las figuras de Mortal Kombat, varios no escatimamos en gastos para adquirirlas. Ahora, Store no está produciendo figuras relacionadas a la saga del dragón, pero antes nos había dejado estas hermosas piezas en escala 1.6, con 3 de los ninjas más populares. Por lo pronto sigue explotando la franquicia de luchadores callejeros, ya salieron al mercado figuras relacionadas al Street Fighter Alpha, donde vemos nuevas versiones de Ryu, Ken, Chun-Li y compañía, con esos trajes que los acompañaron en una de sus mejores entregas, con los mismos detalles, accesorios y puntos de articulación que solo Store Collectibles ofrece. Fabricadas por Bandai, las figuras de Street Fighter de SH Figuarts son altamente articuladas, centradas en Street Fighter 2 y Street Fighter 5, con un gran rango de movimientos y esculpido detallado tanto en los rostros como en sus musculaturas. Los podemos poner en poses dinámicas para el deleite de los amantes del coleccionismo. Para terminar con esta hermosa lista, Yada Toys empezó a producir figuras de la popular saga que de inmediato se hicieron muy adictivas por su calidad, precio, articulación, accesorios y esas cajas que son un golpe a la nostalgia. Concentrándose en el Street Fighter 2 de Final Challengers, con una fidelidad al diseño del videojuego y excelente escultura. Las figuras en promedio miden 15 centímetros y ya se han vuelto el objetivo de muchos. En lo personal me regalé a Ryu en esta Navidad y no dudé en ponerlo al lado de esta foto. Ahora McFarlane encendió el torneo mortal, apostando por los personajes clásicos de la franquicia. Por eso la línea Mortal Kombat Classic presenta a varios de sus icónicos luchadores con sus diseños originales. Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kitana, Reptile y Liu Kang, con 22 puntos de articulación y en promedio 18 centímetros,
Están disponibles, empacadas en estas hermosas cajas que, al igual que las de Hada, también son un golpe a la nostalgia y hasta hace que querramos mantenerlas ahí. McFarlane también ha producido una línea de figuras relacionadas al Mortal Kombat 11. Esta línea incluye a muchos de los luchadores icónicos y personajes DLC del juego. Los niños noventeros que crecimos con esos videojuegos adictivos, ya somos adultos, que ya no usamos muñecos para jugar como hace unas décadas. Pero tener una de estas figuras en nuestras casas siempre será de nuestro agrado para recordar una de las mejores épocas de nuestras vidas.